¿por qué sí está claro que el 70%, y eso va subiendo? Me decía Chembla en estos días que me lo encontré, que el 4% es lo que tienen los partidos de la oposición en las encuestas. ¿Por qué en vez de hablar de a ese 70%, que lo que quieren es que lo atiendan, que le den cariño, que peleen por sus problemas, que planteen sus necesidades como agenda, por qué en vez de hablarle a este 70%, la política está concentrada en un 30%, de los cuales 17 es la oposición, 7, 8 son los que van a participar en la primaria, 10 están en el consejo? ¿Por qué esa tendencia a meterse en el mundillo chiquitico, en la burbuja que es las redes y no en el país? ¿Qué Bueno, ocurre? porque es el mismo síndrome de hacer política para el espejo de Miami, o hacer política para los Estados Unidos, hacer una política gringo dependiente. Digo yo, pues, porque es el tema de hacer política para las redes. Las redes es un nicho muy pequeño, donde la gente para poder tener acceso a las redes tiene que tener un teléfono inteligente para empezar. Cuando la gente está dedicada a apenas ver cómo comer, cómo comprarse un teléfono inteligente, cómo pagar una tarifa básica de un servicio de telefonía celular que te permita acceder a las redes y acceder a internet. Es decir, es un poco el divorcio de la política con su clientela natural, la gente que es su clientela natural, con el de abajo que no tiene redes, con el de abajo que no tiene un padecimiento que nadie lo acompaña y que nadie lo tiene. Yo, por ejemplo, te quería pedir, Kiko, el espacio para hacer la denuncia de la situación tan grave que se vive en el Hospital Luis Ortega de Porlamar. Los margariteños son víctimas de la desidia, del abandono, del robo de los pocos insumos médicos que llegan al Hospital Luis Ortega de Porlamar. Y este fin de semana lo decía también el gobernador en su gira de los días viernes, el gobernador Manuel Rodríguez hacía la denuncia. Y yo quiero acompañar y hacer mía la denuncia del gobernador Manuel Rodríguez y hacer nuestra como representantes del Estado de Esparta. Hoy lo voy a plantear en la Asamblea Nacional de ser posible, y si no en la Comisión de Tecnología, Ciencia y Salud, para que se designe una subcomisión que vaya a constatar las graves condiciones del Hospital Luis Ortega de Porlamar. El único centro de referencia importante de la isla de Margarita es el Hospital Luis Ortega de Porlamar, donde va a parar cualquier persona que tenga un accidente de tránsito, sea rico o pobre. En consecuencia, ese es el parachoque del sistema de salud margariteño, y está en unas condiciones efectivamente deplorables. Bueno, me contaba el alcalde eso es un ejemplo de que se del puede hacer una compromiso política con diferente. del compromiso con la gente abajo. Está bien, eso porque está ¿dónde bien. van los pobres en Margarita? Al Hospital Luis Ortega, que es lo único sitio donde pueden ir. Si tú pudieras, digamos que tú pudieras ahorita plantear una referencia distinta al tema del salario, ¿qué hubieras planteado tú? Que hubiese más o menos tomado en cuenta las aspiraciones del mundo de los trabajadores, donde el salario se ha venido a menos en dimensiones dolorosas. Bueno, pero es que poco sentido tenía Kiko plantear un aumento salarial que se convirtiera en sal y agua, que hoy son $70 y dentro de 5 días fueran $5. Y volvemos al mismo escenario, es decir, una falsa incremento salarial. Yo diría que el gobierno tiene que ser mucho más franco, tiene que ser mucho más serio en la política comunicacional y en la forma como lo aborda. Mire, no tenemos plata por esto, hay que hacer esto, hay que rescatar la producción petrolera, hay que levantar las sanciones, hay que buscar mayor cantidad de ingresos para poder tener un mejor salario. Así podremos nosotros lograr que la matriz de opinión de defensa, de levantamiento de las sanciones, que la matriz de opinión contra la corrupción en PDVSA y la protección y la mejora de nuestra empresa petrolera sea una verdad compartida por todos los venezolanos. ¿Tú buscarías la unidad nacional en torno al tema de las sanciones? Al tema de las sanciones, que en consecuencia es el tema del salario, y que en consecuencia es el tema de los ingresos de Venezuela, y que en consecuencia es la calidad de vida de los venezolanos. Ahora, explícame algo. Acaba de aprobar el Departamento de Estado una manera de defensa de Citgo, vamos a decirlo así, antes que los acreedores se la coman. Entonces autorizó a esta AN, no, la AN 2015. Sí, a esta, la de Guaidó. A la ficción. Sí, porque yo no termino entendiendo, porque cuando tú te sales del interinato es porque fracasó la política, pero ellos mantienen la misma estructura y ahora van a manejar lo mismo que manejaba Guaidó. Porque ellos siguen en su ficción de reconocimiento de una cosa distinta, de reconocimiento de una cosa distinta a la realidad. Pero Manuel Rosales, capaz, han dicho que están en contra de las sanciones. Están en contra de las sanciones. Entonces el G4 está pero van y piden una licencia de OFAC para negociar con los acreedores de Citgo. Acreedores de Citgo con los que no se negoció durante todo este tiempo, porque estaban en el trajín de la administración de Citgo, que es más rentable de si se paga o no se paga la deuda. Lo que dijo Luis Aquiles Moreno,
que lo de monómeros era una cosa chiquitica al lado del Citgo. Pues sí, pareciera que lo de monómeros es una cosa chiquitica, pero lo de Citgo ha sido la administración de 700.000 barriles diarios que arrimaba a Venezuela antes de las sanciones, y después de las sanciones habría que ver quién los está arrimando en las refinerías de Citgo en la costa del Golfo de México. En consecuencia, alguien está haciendo un gran negocio, por eso es que no le ha interesado poner al día la situación de Citgo, ni negociar la deuda de Citgo para que no ejecuten Citgo. Porque el diseño del negocio petrolero venezolano era que sacaba el petróleo desde el pozo en Venezuela hasta el vehículo del americano, porque teníamos una red de comercialización completa. Por eso Citgo tenía la red de estaciones de servicio que tiene en los Estados Unidos. Importante. Y era un negocio de punta a punta, desde el pozo hasta el tanque de gasolina. Una empresa que da una cantidad de recursos. ¿Por qué la Asamblea Nacional no se plantea una interpelación a Tarek El Aissami? ¿Por qué no se plantea? Bueno, mire, queremos oírlo. ¿Por qué no la Comisión de Contraloría no contribuye a la investigación? Bueno, entiendo que a la presente fecha no hay una investigación de la Comisión de Contraloría. Así Por eso. Porque lo han venido manejando con un secretismo y con una forma gris de manejar la realidad política que no debe ser. Se dice que se incautaron una cantidad de bienes, no se sabe a quién ni qué, ni producto de qué delito. Y además luego se liga con algunas actuaciones en temas judiciales, con algunas actuaciones en cartones de Venezuela, que no tienen que ver una cosa con la otra desde el punto de vista formal. Es decir, no hay transparencia en el tema de la investigación, no hay una claridad de decir, mire, al señor fulano de tal le quitáramos tanto y tanto que provienen del negocio tal o cual en la empresa petrolera. Y al día de hoy no sabemos si eso realmente se va a corregir, porque si salimos de un tipo que era todopoderoso, ministro de petróleo y presidente de la industria, para nombrar otro superpoderoso, presidente de la empresa y ministro a la vez, ¿dónde están los controles? ¿Quién establece los mecanismos de control? Entonces es necesario designar un ministro distinto a quien presida la empresa, que es la parte operativa, de tal forma que haya controles entre uno y otro y que esos mecanismos de pesos y contrapesos permitan llevar una gestión transparente de la empresa petrolera. Si no, eso no se va a corregir, se va a repetir la historia de Ramírez, se va a repetir la historia de Martínez, se va a repetir la historia de Eulogio del Pino, y ahora se repitió con Tarek El Aissami. Ojalá eso no vuelva a ocurrir si se toman los correctivos necesarios. Y digo que el levantamiento de las sanciones conlleva también que la empresa tenga que ser transparente para poder competir en el mercado internacional. Si se levantaran todas las sanciones, PDVSA tiene que hacerse transparente. Esto ingresó y esto salió. Tú, como lo solicita Gerardo Blay, ¿volverías a México? Es que yo creo que México es solamente una herramienta. México es la puesta en escena, pero es que lo que hubieras querido acordar realmente lo hubieras podido acordar en Colombia. Ahí estaba sentado los Estados Unidos, no estaba sentado el gobierno de Maduro, pero tiene la interlocución a través de Petro. Y ahí se hubieran podido arribar a cosas mucho más interesantes, mucho más sensatas y mucho más rápidas que lo que se pudiera arribar en México. Si México es el instrumento necesario, pues bienvenido México. Ve acá, tú sabes muy bien, y esta es la última pregunta, que ya Yesenia comenzó en lo suyo, que Stalin, Gerardo, se reúne con Jorge, con Maduro. Es más, cuando Maduro le dice, es que tú eres mi amigo, es porque se han ido reuniendo. Pero cada vez que ellos salen de esas reuniones clandestinas y le ponen un micrófono, no hay manera, ¿vale? No, incluso tú ves que la declaración de Gerardo Blay es como muy subida de tono, y luego ves una respuesta del gobierno venezolano también subida de tono pidiendo cosas que no puede, que sabe que no le pueden dar, porque también los Estados Unidos subió la apuesta en Colombia y planteó no entregar nada a cambio. Entonces, si no hay elecciones transparentes. Si no hay elecciones transparentes, pero bueno, las elecciones, si yo fuera el gobierno del presidente Maduro, le digo, las elecciones son tal día, tal hora, aquí está el calendario electoral, levánteme mis sanciones inmediatamente. Bueno, porque pero si ese es el primer pretexto. Claro, pero fíjate, en el 2021, no, las condiciones, la oposición ganó la elección. Lo que yo vengo la diciendo, suma de las oposiciones hubiera ganado la elección. Y luego vino la Unión Europea, porque tú lo que elecciones transparentes significa observación internacional. Bueno, nosotros promovimos la observación de la Unión Europea en el año 21, pues dijimos que era necesario establecer el hito de que venía la observación internacional y vino. Y se puede hacer una elección en Venezuela con observación internacional sin que haya observaciones de fondo graves. Es decir, todas esas recomendaciones que hizo la Unión Europea son perfectamente acatables, acogibles por el Consejo Nacional Electoral y perfectamente se pueden poner en marcha, y eso haría que la elección del 24 sea una elección transparente, la gane quien la gane. Gracias, Oscar. Creo que hemos tratado de todo.